En la primera infancia y niñez se ha avanzado en acceso y permanencia a la educación, pero la violencia familiar que enfrentamos es una constante que ha empeorado. El acceso a un futuro con vida digna está lejos de ser una realidad. Durante la adolescencia y juventud nos enfrentamos con el reto de sobrevivir. Experimentamos diversos tipos de violencia que pueden llegar al extremo de feminicidios, asesinatos por el solo hecho de ser mujeres. El acceso a la justicia está lleno de obstáculos y los niveles de impunidad son casi del 100%. Existe discriminación y nos encargamos mayoritariamente del cuidado de niños y personas mayores. En la etapa de madurez y vida productiva, enfrentamos el enorme reto de acceder a un empleo digno, permanecer y crecer en él sin discriminación. En el terreno de las decisiones públicas hemos tenido un avance significativo, al ocupar cada vez más posiciones de poder, aunque muchas decisiones siguen concentradas en manos de los hombres. Ya en la vejez, las principales diferencias entre hombres y mujeres son principalmente en el terreno del hogar. El cuidado de los menores y personas mayores dependientes sigue siendo delegado a nosotras en un alto porcentaje. Dada la menor participación que tuvimos en el mercado laboral durante nuestra vida productiva, las mujeres solemos acceder en menor medida a una jubilación o pensión digna, lo cual contribuye a reforzar la situación de dependencia y mayor vulnerabilidad. Sí, ser mujer y vivir en México puede ser terrible. Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta sala de emergencia, que es la segunda sala que se presenta en Signos Vitales. En su segundo reporte del 2021, Ser Mujer en México, Signos Vitales decidió mostrar una radiografía general de la situación de las mujeres y sobre todo lo que están enfrentando en el país. El objeto de este reporte es mostrar las distintas desigualdades y desventajas que las mujeres en general viven desde que nacen hasta que mueren, tanto en el terreno laboral, en el educativo, en el político y evidentemente en cualquier otro rubro que ellas toquen en el país. Para nosotros esta situación es un signo vital que requiere de una atención inmediata. Y para discutir este tema hemos invitado a la maestra Verónica Flores de Sentis, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es directora de AGAPE, que es una asociación civil feminista e incluyente que apoya principalmente a niñas y mujeres con herramientas tecnológicas justamente para crear conciencia contra la violencia de género y trata de personas. Vero, te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación, que hayas dado el espacio para poder discutir este importante tema. Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias. Eh, Viendo el tema como un paciente que entra a una sala de emergencia, ¿cuáles son sus síntomas? Es decir, ¿qué tan grave es la situación de las mujeres en el país, Vero? Pues yo diría que es un cuadro gravísimo, muy grave. Es como de verdad estamos en una sala de emergencias en que está en colapso total y en crisis total una persona dentro de una sala de emergencias. Las mujeres actualmente vivimos en una condición de discriminación completamente. Y entonces te podría enumerar, si me lo planteas así, como 5 síntomas principales que yo identifico en este tema a Adelante. partir del gran documento que hizo Signos Vitales. El primero es el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, sobre todo también por ser tan reciente y que ha acrecentado cualquier tipo de crisis que estamos viendo las mujeres en México. El segundo es el ambiente que ha cambiado para ser mujer en México. El tercero sería como las cifras actuales de máximos históricos, importante. Estamos llegando a máximos históricos que como bien se dice, nunca se ha llegado antes. El cuarto sería el nivel de impunidad en el que vivimos. Y el quinto sería cómo se están manejando las políticas públicas y el enfoque transversal de género. Serían esos 5 temas de este cuadro en la sala de emergencias. Ok, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres? Creemos que sin duda alguna este 2020, el año pasado, fue un año que cambió drásticamente el quehacer de cualquier persona en el mundo, pero en especial las mujeres tuvieron una afectación en su vida diaria. En México esto no es excepción. ¿Tú cómo ves, tú cómo ves y percibes, digamos, este impacto en las mujeres en México? Pues muy mal, tristemente.
Somos la única población discriminada que no somos minoría, que es lo que también llama muchísimo la atención y que también a lo largo del tiempo me sorprende mucho que nos haya costado tanto trabajo. Somos en México el 51.21% de la población nacional, o sea, ni siquiera somos minoría, somos mayoría y aún estamos siendo discriminadas. Entonces, a partir de esto, pues me cuesta muchísimo trabajo ser optimista ante la realidad que vivimos las mujeres en mi país. Los resultados que evidencia el reporte sobre el impacto de las mujeres en la pandemia es completamente devastador. Y se identifican que se me hace sumamente interesante 6 crisis. En primera sería la crisis educativa que estamos viendo todas las mujeres. Más allá de la deserción escolar que históricamente pues, hemos tenido por ocuparnos por otros temas, por el asunto de cuidados y demás ha sido todavía mayor. La segunda crisis de la que estamos hablando es la crisis laboral a la que nos estamos enfrentando las mujeres. Pues hacer responsables de nuestros dependientes económicos, tanto hijos e hijas, o como padres o madres que ya son de edad mayor, ha sido mucho más difícil para nosotros reincorporarnos al mercado laboral, porque de verdad no nos da tiempo y no nos da la vida. La tercera crisis de la que podemos hablar y que se menciona en el reporte es una crisis muy grave, que es la crisis económica. En el reporte se menciona un dato espectacular y de verdad que muy grave, que la CEPAL asegura que la pandemia generó un retroceso de 10 años en la participación económica de las mujeres. Este progreso, que se logró en los últimos 50 años, podría borrarse. Esto es gravísimo, pues de continuar así, el PIB en el 2030 será solo 5% mayor contra poder haber alcanzado un 15% mayor si incorporamos a 8.2 de mujeres en la población económicamente activa que ahorita están buscando trabajo. Esto se me hace devastador. La quinta crisis de la que podemos estar hablando es una crisis de cuidados, que ya la mencionaba un poco con la crisis laboral, pero también se evidencia que las mujeres tienen a su cargo el 76.2% de todas las horas de trabajo de cuidado, de trabajo no remunerado. Esto es más del triple que lo que tienen los hombres. Evidentemente tenemos una crisis de salud, como toda la población, pero sumamente más exacerbada con las mujeres. Y sin duda, por último, pero no menos importante, pues la crisis que tenemos de violencia doméstica, en donde lamentablemente ha aumentado un 23% y después ya, si me das tiempo, podemos abordar más sobre este tema. Claro. ¿Qué tan grave es el ambiente para ser mujer en México? Justamente fue uno de los 5 puntos que mencionaste, digamos, como un guión al inicio de la charla. Cuando dices el ambiente, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿cuál es la gravedad del ambiente de las mujeres en México? Pues hablamos de esto, hablamos de poder vivir y coexistir en nuestro país. Hablamos de poder, incluso desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, desde que nacemos, desde que maduramos, de que somos mamás o no, por decisión, hasta que llegamos a la vida adulta, tenemos siempre como muchos problemas y obstáculos que van más allá de cualquier existencia, de, por ejemplo, diferencia de los hombres. En México, lo que menciona este reporte es que el 66.1% de las mujeres de 15 años o más, esto es 31 millones de mujeres, han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Y yo me atrevería a decir que en realidad es el 66% de mujeres valientes que se han atrevido a hablar frente a una autoridad para hablar de ello. Porque sin duda este porcentaje sería sumamente mayor, ¿no? Ahora, de estos casos, el 49% tiene que ver con violencia emocional, el 41.3% con violencia sexual, el 34% con violencia física y el 29% de violencia económica y patrimonial. Me queda la duda también en saber más o menos qué porcentaje, que incluso puede ser, puede haber una o más tipos de violencia, la parte de violencia institucional, que incluso ahorita en esta administración debe ser gravísima, ¿no? Ahora, otro tema en cuanto a los feminicidios, ¿no? Hubieron 977 feminicidios en 2020 y la estimación es que para 2021 haya 983, ¿no? Hablando de la violencia doméstica, pues se ha incrementado en 23% en esta pandemia, e insisto, seguramente es más, pero es lo que se tiene en los reportes. Y un dato sumamente interesante que menciona también este informe es que 4 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres admiten haberle pegado a sus hijas o hijos cuando se desesperan. Y además, se ha reportado que de estas personas que han golpeado a sus hijos o hijas, el 91% de las agresiones han estado dirigidas a mujeres y solamente el 9% a los hombres. Entonces, bueno, este es el ambiente un poco en el que las mujeres viven día con día en México. En el reporte, justamente como lo estás planteando,
se citan varias y diferentes datos, indicadores. Has comentado ya algunos. Digamos, solo 1 de cada 10 niñas indígenas, por ejemplo, termina la escuela secundaria, no solo en México, sino en América Latina. Pero digamos, creo que tocaste un punto neurálgico hace un momento, Vero, con un comentario que hiciste de las mujeres valientes, que son las que se deciden a reportar estos crímenes. Digamos, ¿qué tan grave es la situación? ¿Qué sucede en ese aspecto? Y entiendo que tú como directora de Agape tienes mucho acceso a esa información, es decir, ¿de qué porcentaje nos estamos perdiendo? Es decir, ¿qué es lo que no estamos viendo de todo este escenario ya de por sí trágico en el país y estamos dejando de ver? Es decir, hay datos que estamos omitiendo en México gracias a esta, como dices tú, a este temor de denunciar, de que se hagan evidentes, sobre todo en el tema de la violencia, estas informaciones. Por supuesto, y yo creo que ese porcentaje en la experiencia de Agape, sobre todo en el acompañamiento de personas que lamentablemente la han pasado mal, sobre todo mujeres y niñas, y que nos contactan mucho por las redes, sobre todo por Twitter, por Facebook y demás, de me está pasando esto, y tenemos una red de apoyo, y que fíjate que es muy interesante, porque lo que hemos logrado es que más allá de la institución se han convertido como en funcionarios que son personas que realmente ayudan. Y a partir de eso y a partir del tiempo y la experiencia hemos logrado, por ejemplo, convencer de que si denuncian, pero te puedo decir que en la experiencia personal de Agape, de todos los casos que nos llegan, solamente menos del 10% decide denunciar. Y cuando se denuncia, para que proceda y para que realmente se realice un debido proceso, el porcentaje es muchísimo menor. El grado de impunidad y de compadrazgo y demás que hay, sobre todo también justo el seguimiento de todos los casos, pues lamentablemente nos llega, pero no es culpa de los ministerios públicos, ni tampoco es un tema que tenga que ver con el seguimiento que se debe hacer. Es evidente que hay una falta de apoyo institucional al sistema de procuración de justicia. Hay avances, pero no son suficientes, eso sin duda. Les hace muchísima falta apoyo técnico, les hace muchísima falta apoyo humano, les hace falta muchísimo apoyo presupuestal para que realmente puedan tener una atención como realmente toda la ciudadanía, hombres y mujeres, lo requieran. Entonces es gravísima, ¿no? Y lamentablemente gracias a esto pues estamos llegando a máximos históricos, de que las personas de entrada no quieren denunciar, las mujeres y las niñas menos, y por lo tanto los datos que también tenemos pues es sumamente difícil o te puede decir que imposible llegar al número real de lo que está pasando. Este dato de que el 23% ha aumentado en la violencia doméstica, bueno, yo podría decir que es muchísimo mayor, ¿no? Pero solamente 23% de las personas, ese dato sí lo tenemos, 23% de todos los casos que han sucedido, de lamentables casos de violencia en casa, solamente 23% de esas mujeres han sido valientes para levantar la mano y alzar la voz y decir, oigan, me está pasando esto, por favor ayuda. Y entonces es un tema muy complicado en este tema, ¿no? Del tema de las violaciones. El año pasado solamente se registraron 2020 violaciones. Sin duda hay muchísimo más, ¿no? Y otros dos datos interesantes que, por ejemplo, que creo que eso sí no está en el reporte, pero es importante mencionarlos, es el dato de violencia que sufren las mujeres en las calles, en el servicio de transporte público, que también es un dato, pero lamentabilísimo, y el dato de desapariciones y mujeres no localizadas, que por ejemplo hasta marzo de este año, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, registró que había 20.939 mujeres desaparecidas y no localizadas. Estas cifras nunca habían sido tan altas, ¿no? Y ahora lamentablemente seguramente en este porcentaje, o en este número, en estos 20.939, la mayoría de estos casos son niñas de 15 y 19 años, que seguramente incluso son víctimas de trata de personas. Entonces, este es un asunto sumamente complicado que también es como difícil realmente como visibilizarlo, pero bueno, los esfuerzos existen, ¿no? Y hay avances, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello. Ok. Entiendo que Agape es una asociación civil que, como dije en un principio, se encarga de proveer un brazo, una ayuda a niñas y a mujeres. ¿Cómo es de que ustedes están, digamos, incidiendo? Creo que esa es la palabra que me gustaría utilizar, Vero. ¿Cómo es que ustedes inciden para poder mejorar esta situación tan crítica en México? Y cómo se están, digamos, coordinando con otras asociaciones, con el gobierno. Es decir, creo que sería interesante saber y conocer
a fondo lo que están ustedes haciendo, pues, para poder inclusive difundir de manera conjunta este apoyo o este brazo de ayuda que ustedes ya están armando y proveyendo para poder presentarlo con la sociedad civil. Claro que sí. Primero es que nada, como bien lo dijiste, nosotros nos encargamos en crear conciencia para apoyar a niñas y mujeres contra violencia de género y trata de personas. ¿Cómo lo hacemos? Realmente pues a través de difusión de información, realmente nos invitan mucho, sobre todo a pláticas, conferencias, capacitaciones, sobre todo para poder compartir información de prevención, identificar las vulnerabilidades, es el tema, para poder realmente reducir el riesgo de que una niña o una mujer pueda caer en una red de trata de personas. Eso lo hacemos constantemente en coordinación con la academia, con la organización con otras organizaciones de la sociedad civil, y que quiero decir, quien nos llame, ahí estamos siempre para poder apoyar en ese sentido. También creemos que creando igualdad de oportunidades podemos empoderar a mujeres y promover su emprendimiento y de esta forma reducir desigualdades. Y reduciendo estas desigualdades es como podemos incluso incidir un poco en bajar estos números y estos datos tan aterradores que lamentablemente salen en la radiografía que es este documento de signos vitales. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente en proyectos que empoderan a mujeres. Evidentemente, como sociedad civil, como sabes, es un tema de construir el proyecto, buscar financiamientos, buscar aliados. Tenemos aliados incluso con la sociedad, sobre todo con el sector privado, con la academia, para que nos apoyen, sobre todo en la planeación y ejecución de los proyectos que queremos hacer para justo eso, apoyar a comunidades de mujeres, porque sabemos que si apoyamos a una mujer, apoyamos a la mujer, a la hija, a la nieta, a la bisnieta y a todas las demás, y a toda la comunidad alrededor. Claro. Más o menos así trabajamos. La incidencia que están teniendo ustedes con el proyecto de Agape es nacional, entiendo. Es decir, ¿existen brazos de Agape en el resto del país, o ustedes están funcionando justamente desde la Ciudad de México para coordinar todo este esfuerzo? Operamos desde la Ciudad de México, pero en realidad tenemos incluso capítulos y proyectos más allá de nuestras fronteras. Tenemos, por ejemplo, un capítulo basado en España, tenemos otro capítulo que tuvo mucho éxito hace algunos años en Francia y en Reino Unido. También estamos ahorita, esperemos si todo salga bien, poder operar un proyecto que tenga que ver, que cubra toda América Latina. Y bueno, pues esperemos realmente incidir y poder apoyar a mujeres tanto de México como de todo el mundo. Pero creo que este panorama que nos da pie para poder ver la dinámica en la que se están viviendo varias y diferentes circunstancias por parte de las mujeres, todas estas críticas, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde Signos Vitales, fue un tema muy fácil para convencer a nuestro comité ejecutivo a que se abordara. Es decir, cuando les hicimos llegar la información del tema, ser mujer en México, fue un tema que prácticamente por unanimidad se votó a favor, digamos, para que se hiciera. Esto refleja que evidentemente, como tú bien lo comentas, pues tiene que ver con la fragilidad, con la vulnerabilidad y evidentemente con lo terrible que puede ser mujer en México en muchas y diferentes ocasiones. Pero estamos llegando prácticamente al final de sala de emergencia. Antes de agradecerte, me gustaría darte la palabra por última vez, por si tú quieres cerrar con algún tema en especial. Sé que son muchos los temas que ustedes traen trabajando, sé que son muchos los temas que abordan, pero creo que es importante también, como dije hace un momento, poder en alianza tratar de mejorar esta situación. Entonces, te doy la palabra para que cierres y posteriormente podemos cerrar nuestra sala de emergencia. No, pues Carlos, muchísimas gracias. En realidad yo cerraría con este gran análisis que hace el reporte de signos vitales, con una felicitación a ustedes. En realidad pues es muy triste vivir y ser mujer en México. Yo cerraría con esa frase. Y sería eso, sería realmente como replantearnos este problema, dejar de echar la culpa un poco al gobierno, que definitivamente es responsable, pero no es el único, y definitivamente encontrar nuevos actores con el cual construir y con el cual sumar, porque ante la situación que estamos viviendo ahorita, no nos podemos quedar esperando 3 años más para que estos datos se sigan agravando. Entonces sería eso solamente. Perfecto. Creo que tienes toda la razón. Cerraste
más que con el punto en la I. Te agradecemos, Vero, desde Signos Vitales por tu tiempo, tu espacio y sobre todo pues, por compartir tu experiencia y como experta, ¿no? Tu opinión experta en este tema tan delicado y tan importante en México. Agradecemos a todos su espacio, su tiempo también por compartirnos en esta segunda sala de emergencia. Esperemos vernos posteriormente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.